Doy pase y la bienvenida al doctor Daniel Izuguaylas Aguirre, quien va a ser quien nos va a dar en este momento la charla. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre, como dice la licenciada, es Daniel Escuelas Aguirre. Soy médico residente de psiquiatría. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema quizás que muchos de ustedes han observado ya en su centro de salud mental comunitario, como también en diferentes espacios de su hospital, ¿no? A ver, ¿me pueden dar retroalimentación, por favor? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Perfecto, muy bien. Les comentaba, bueno, hoy día vamos a hablar sobre el manejo de la agitación psicomotriz. Es una exposición bastante corta, más me gustaría la parte de las preguntas, quizás. ¿Ya? Como ya habíamos observado anteriormente, el manejo de agitación psicomotriz lo hemos visto mucho en diferentes ámbitos hospitalarios y en los ámbitos no hospitalarios también, ¿no? En este caso, el Centro de Salud Mental Comunitario, así también como en el hogar protegido, ¿no? Que tengo entendido que han aperturado hace poco allá en Caraz, ¿no? Entonces, una de las primeras situaciones que tenemos que entender es lo siguiente, ¿no? Esta situación psicomotriz denota qué cosa, violencia, ¿no? Cuando hablamos de un paciente agitado, estamos hablando de un paciente que está solamente violento, violento con los demás, violento con él mismo, violento con su familia, ¿no? Entonces, es importante saber precisamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esta parte de la agitación psicomotriz, encontramos la necesidad precisamente de reducir el riesgo de lesiones graves, tanto para el paciente como para los cuidadores, ¿de acuerdo? Y hay muchas razones por las cuales el paciente se puede agitar. Entre ellas están precisamente la enfermedad significativa, ¿no? Por ejemplo, que estén enfermos con enfermedades mentales, ¿no? Como esquizofrenia, trastorno bipolar, o incluso en las emergencias, ¿no? Que pueden encontrar, por ejemplo, en sus puestos de salud, ¿no? Pacientes que vienen, por ejemplo, con hipertensión, ¿no? Encefalopatía hipertensiva, pueden llegar a tener un comportamiento agitado, en el cual pueden agredirse a ellos mismos o agredir a otras personas, ¿no? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los ambientes hospitalarios que nosotros tenemos, el tiempo de espera que suelen ser prolongados, junto con la confusión de tener muchos ambientes al cual poder recurrir, ¿no? Y la poca información, ¿no? Todo esto convierte una atmósfera más estresante el hospital o el centro en donde se encuentran, ¿no? Y eso va a ayudar a que se exacerbe la situación, ¿no? Los riesgos precisamente de la agitación también para el personal, ¿ya? Como les comentaba, el riesgo precisamente de la parte del personal es la atención, ¿no? Como normalmente estamos atendiendo 24 horas, por ejemplo, en la parte de la atención de la emergencia en los hospitales o incluso en los puestos cuando nos llaman para subir a atender a un paciente en la madrugada, tanto médicos, técnicos, enfermeras, ¿no? Que estén a cargo del puesto o del centro de salud, ¿no? Hay posibilidad de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que nos hagan daños, ¿no? O encontrarnos personas que puedan haber estado haciendo uso de sustancias ilegales o que de plano se encuentren armados, ¿no? Entonces, hay que entender que lo primero que se basa, estén donde estén ustedes, ¿de acuerdo? Es el manejo del triaje, es la información inicial. Doctor, pero el triaje también lo tengo que hacer cuando estoy arriba en mi puesto de salud, cuando estoy en la casa de la persona a la cual estoy haciendo visita domiciliaria. Sí. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Como le decía, hay ausencia de un diagnóstico psiquiátrico conocido, ¿no? Puede haber uso de drogas psicoactivas, ¿no? Como marihuana, cocaína. Puede haber uso de medicamentos psicotrópicos incluso, ¿no? Por ejemplo, que no estén manejando de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, alguno de ustedes ha observado, por ejemplo, qué pasa cuando los pacientes que usan metformina para su diabetes se toman más de una y terminan haciendo hipoglicemia, pueden generar problemas de agitación psicomotriz, ¿no? Y hay que tener en cuenta precisamente la edad del inicio, ¿no? Que es una edad de inicio tardía, normalmente mayor de 40 años. Hay que tener en cuenta
que en estas personas puede ser que estén generando algún tipo de problema médico más allá de un problema psiquiátrico incluso, que también es importante reconocer para poder manejarlo de manera adecuada. ¿Ya? Hay que tener la prevención precisamente de conductas violentas, ¿de acuerdo? Entre ellas está, por ejemplo, observar qué tipo de comportamiento tiene el paciente, ya que puede ir desde un comportamiento provocativo, ¿no? Vamos a observar, por ejemplo, en el caso de los hogares protegidos, cuando a veces vienen familiares a reclamarnos, ¿no? De alguna actitud que pueda tener el paciente respecto hacia ellos, ¿no? Ya no podemos nosotros caer precisamente en esa parte, ¿ya? Hay que ver también precisamente si el comportamiento del paciente de por sí ya es un comportamiento en el cual se muestra furioso, ¿no? Enojado, ¿no? Hay que ver precisamente la forma en cómo el paciente se muestra hacia nosotros, ¿no? Si es de habla fuerte, si está agresivo, si hay posturas tensas incluso, ¿no? Una postura tensa, por ejemplo, que vamos a ver mucho es la agitación de manos hacia nosotros, ¿no? O los famosos brazos cruzados, ¿no? Esperando que otra persona haga, por así decirlo, el primer movimiento para que esta persona reaccione, ¿no? El cambio con frecuencia de posición, el cuerpo, el ritmo, ¿no? Que el paciente o el familiar del paciente se estén parando de un lugar a otro, ¿no? Actos agresivos, por ejemplo, de por sí ya que el paciente esté agrediendo, golpeando, gritando incluso, ¿no? ¿Ya? Entonces, y para empezar, lo que tenemos que manejar, y esto es tanto para lo que es, no solamente para el personal técnico, ni solamente también para el personal de enfermería, sino también para el médico también que va a atenderlo. ¿Ya? Hay algo que olvidamos muchas veces manejar, que es la famosa desescalada verbal. ¿Ya? Esa desescalada verbal inicia precisamente obteniendo algo, que es la delimitación del paciente. En eso vamos a ver, por ejemplo, que tenemos uno, que respetar el espacio personal y hacer que el paciente respete nuestro espacio personal. Hablar siempre de manera clara, así como estamos hablando en este momento. Recordar que si el paciente nos grita a nosotros, no nos está gritando netamente a nosotros. No, el problema no es con nosotros, porque muy probablemente a nosotros recién nos esté conociendo en ese momento, sino es propio precisamente de la forma en que están reaccionando al evento adverso que vendría a ser la enfermedad o el malestar de familiar, ¿no? Entre ellos, pues no debemos ser provocativos, ¿ya? Hay que establecer contacto visual. No podemos, como alguna vez en algún momento recibí un consejo, un muy buen consejo de una licenciada en psicología, ¿no? Que no podemos despegar la mirada del paciente mientras el paciente nos habla. Es decir, no podemos estar mirando nuestra hoja mientras escribimos lo que el paciente nos dice. Hay que mantener el contacto visual porque el paciente puede tomarlo como si fuese una afrenta hacia él o hacia la familia, ¿ya? Hay que hacer un uso del lenguaje simple, conciso. Hay que identificar y no menospreciar los sentimientos y los deseos del paciente, ¿de acuerdo? Hay que escuchar atentamente lo que el paciente dice y de aquí mostrarnos tanto de acuerdo con el paciente o quedar con el paciente que va a ver desde un momento, por ejemplo, en lo que es la selección de la enfermedad, ¿ya? O del tratamiento, momentos en los que tanto el médico o el personal asistencial va a estar en desacuerdo también con él. Y hay que mostrarlo, ¿de acuerdo? Y siempre de manera educada, ¿no? Establecer los límites claros con el paciente, ¿ya? Ofrecer opciones y optimismo. No podemos mostrarnos negativos al paciente porque vamos a asustarlo y el paciente de por sí está con miedo en su. Y hay que informar al paciente y al personal de las cosas que están pasando. Ya no, si ven un paciente que está agresivo, no pueden quedarse atendiéndole solos, ¿de acuerdo? Tienen que informar y decir a la persona que está a su costado que la persona está así, o a su familiar también, para que puedan ayudar a calmarlo. No es simplemente decir, por favor, calma a tu familiar, ¿no? O que no grite, ¿no? Tienen que mostrar precisamente el apoyo, porque recordemos que estas personas son las personas que están pasando por el proceso de. ¿Cuáles son los errores que cometemos normalmente? Interrumpir o criticar al paciente.
¿Ya? Eso es algo que hacemos muchas veces. Nosotros no estamos para criticar al paciente, estamos para escucharlo, e incluso si no estamos de acuerdo con las cosas que el paciente hace en su vida personal, tenemos que escucharlo, entenderlo y trabajar en base a eso, ¿de acuerdo? No podemos responder a la defensiva o tomar la ira del paciente como si fuese hacia nosotros, ¿ya? No están molestos con nosotros, están molestos con la situación, ¿ya? Hay que aclarar bien al paciente. O sea, el error es no aclarar lo que el paciente quiere antes de responder. Si el paciente te está hablando algo, no pueden ustedes adelantarse lo que el paciente dice, ¿ya? Nunca hay que mentir al paciente, ¿ya? Hay que informarle claro y saber controlar la reacción del paciente cuando se nos informa y no negar o minimizar el comportamiento amenazante. No pueden decir ustedes si se encuentran con un paciente agresivo, solamente está llorando, solamente ha gritado una vez. No, hay que tomar en claro y precisamente mantener los límites con el paciente para que sepa qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Ahora, las restricciones físicas. Hay que recordar precisamente qué cosa. Que antes se decía, no, ¿cómo vamos a amarrar al paciente? ¿Cómo vamos a restringir al paciente físicamente? No, eso está prohibido. No, las guías internacionales y la norma técnica nos habla de que las restricciones físicas están precisamente indicadas cuando hay un daño inminente a otros, hay daño inminente al paciente, hay una interrupción significativa del tratamiento, o sea que no nos permite manejar el tratamiento de manera adecuada, y para continuar efectivamente el tratamiento del paciente. ¿En qué grupo de pacientes vamos a tener que hacer qué grupo de pacientes vamos a tener que hacer precisamente estas restricciones físicas? Primero, en pacientes que tienen trastorno orgánico como los abuelitos, por ejemplo, que están en delirio, o las personas que han venido por intoxicación alcohólica o por algún tipo de intoxicación por sustancias, ¿no? Nos van a ayudar a poder evaluar al paciente a ver si no tiene algún otro daño aparte del daño psicológico, ¿de acuerdo? También en las psicosis funcionales, ¿no? Cuando se administra, por ejemplo, para poder facilitar la administración de medicamentos como antipsicóticos, ¿ya? Y también en los trastornos de personalidad, ¿ya? Que no, cuando las técnicas verbales son inútiles. Por ejemplo, en Lima tenemos mucho lo que son los pacientes con trastorno límite de la personalidad que vienen por ideación suicida. Y cuando después de tratar de convencerle, el paciente todavía está queriendo hacerse daño, como golpearse la cabeza, golpear a otras personas, pues es necesario restringirlo. La pregunta del millón es, ¿hasta cuándo restringimos? Hasta que dure precisamente la agitación, ¿no? Para que podamos nosotros, ¿qué cosa? Manejar las restricciones clínicas. Cuando un paciente es severamente violento, necesitamos una sedación inmediata. Para eso podemos usar un antipsicótico de primera generación, ¿no? Entre ellos está el haloperidol. El droperidol que van a encontrar en algunas guías antiguas ya no se usa actualmente porque genera muchos problemas a nivel metabólico, ¿ya? Encontramos, por ejemplo, una benzodiazepina sola, que es el famoso midazolam, que es algo que no les puede faltar en el botiquín, por ejemplo, del Centro de Salud Mental Comunitario o en el hogar protegido, ¿no? El midazolam y el haloperidol, ¿no? O combinar tanto el haloperidol con el midazolam. En el caso, por ejemplo, de pacientes que tienen por consumo de sustancias, ¿no? Solamente administrar benzodiazepinas, en este caso el midazolam, cuando es por consumo de alcohol, no podemos dar haloperidol, ¿ya? Cuando hay agitación indiferenciada, o sea, no sabemos por qué es agitado, igual, solamente benzodiazepinas, o si podemos dar un antipsicótico de primera generación, siempre y cuando estemos seguros de que no haya ingerido algún otro tipo de sustancia, ¿ya? O cuando hay una agitación por trastorno psicótico o psiquiátrico conocido, el antipsicótico de primera generación es muy buena opción, así como el de segunda generación, por ejemplo, la risperidona, ¿no? ¿Ya? El manejo farmacológico básico es, como les decía, el midazolam. El midazolam es inyectable, es de manejo rápido. Yo les recomiendo que el midazolam y el haloperidol por lo menos lo manejen de manera intramuscular, cuando la tienen en ampollas. Traten de no ponerlo endovenoso. Uno, porque es difícil manejar un paciente agitado con endovenoso, y otro, que pueden generar reacciones bastante, muy rápidas a la parte de la sedación, que es algo que tampoco queremos. El midazolam es de inicio rápido, ¿ya? Dura aproximadamente 1 a 2 horas, tiempo suficiente para poder manejar de manera adecuada la agitación del paciente. La dosis habitual es de 2,5 a 5 miligramos intramuscular sobre todo.
¿de acuerdo? La ampolla viene de 5 miligramos por mililitro, ¿ya? Y hay que tener en cuenta eso para poder manejarla, ¿ya? Y el haloperidol, ¿ya? Que viene la ampolla de 5 miligramos también, ¿ya? Es un inicio de acción bastante rápido, también de 5 a 20 minutos, y la dosis del haloperidol debe reducirse cuando encontramos un paciente que es mayor de 60 o 65 años. En este caso también podemos usar la terapia combinada, ¿no? Que es una sedación más rápida y pueden reducir efectos secundarios, ¿no? Las dosis deben ser usadas a medias en el anciano y si necesita medicación adicional, el midazolam y el haloperidol, como les decía, intramuscular sobre todo, se puede dar de manera adecuada, ¿ya? Y bueno, como les decía, esta es una exposición corta, eso sería todo. Agradecería si tuviesen alguna pregunta. Levanten la mano, por favor, para aquellos que tengan alguna pregunta. Compañeros, aquellos que tienen alguna pregunta. Sí, doctor, buenas tardes. En esto de la restricción física, aparte de informar a los familiares en caso de que ellos quisieran estar presentes para visualizar eso, ¿nos ayudaría? Tienen que evaluar la situación. Hay dos casos. Hay el caso del familiar que dice, por favor, ayúdenlo, se va a hacer daño, y ustedes pueden trabajar con ellos y decir, muy bien, como usted lo conoce, de repente acercarse a usted va a ser menos dañino que acercarnos a nosotros, y ellos pueden ayudar en la restitución física, ¿no? Incluso de manera verbal, ¿no? Y existe el otro grupo de familiares en donde el familiar está pues presente más bien diciendo, no lo toquen, no le griten, no le digan nada, ¿no? Entonces, ahí primero lo que tienen que hacer es, entre ustedes, hacerse cargo de que el paciente no se haga daño, ¿de acuerdo? Y hacerle entender al familiar de manera clara de que si el familiar no acepta el tratamiento, porque al fin y al cabo es un tratamiento para evitar que el paciente se haga daño, ya el familiar es el que se va a hacer responsable. ¿De acuerdo? Ahora, existe también la famosa articulación con otros sistemas. La articulación con otros sistemas es que si vemos que el paciente o el familiar está haciendo demasiado problema y a pesar de la información que se le ha brindado, no están colaborando tanto la familia como el paciente, pues se puede llamar a lo que son ayudas a otras instituciones, entre ellos, por ejemplo, la policía, Serenazgo, ¿de acuerdo? O incluso otros miembros hospitalarios o otros miembros del staff, ¿no? Puedan apoyar. Algo que me olvidé aclarar, muy importante, más bien gracias, licenciado, por hacerme acordar eso, es lo siguiente. El midazolam de 5 miligramos tienen que dar solamente, sí y solo si, la presión arterial es mayor a 90-60 milímetros de mercurio. ¿Ya? O sea, mayor de 90 en la sistólica y mayor o igual a 90 en la sistólica y mayor o igual a 60 en la diastólica, por favor. ¿Ya? ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Sí, doctor, si no hay más preguntas, compañeros, creo que esto sería todo por esta oportunidad. Agradecerle, doctor, por su apoyo, por esta charla y espero que no sea la última vez que nos pueda estar apoyando con estos temas de salud mental para nuestros profesionales de nuestra red de salud Guaylas Norte. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima. Muchas gracias.